Ahí está grabando. Lo del sonido lo voy a revisar un segundo. Dale nomás con la plataforma. Ahí está grabando, ya. Yo reviso esto un poquito. Perfecto. Dale más adelante, profe, con la clase. Eliminar el cuadrito que se colgó ahí. Que no se vea. ¿Ese? ¿Sí? ¿Tienes que arrastrarlo, no? Sí, yo sé. Ah, perfecto. Voy a ver cómo eliminar el sonido nomás, así que, pero dale nomás, profe, con la clase. No hay ningún problema. Ya, muchachos. Ahora se está grabando. Les comentaba. Cuando una sucesión tiende a, en muchos casos que vimos o que vieron, la imagen, la sucesión de imágenes tiende a imagen en A. Eso ocurrió. Cuando B sub n, por ejemplo, es una sucesión que tiende a B, la sucesión de exponenciales, perdón, B sub n tiende a E elevado a E. Es como que en la función exponencial E elevado a X se montara acá la sucesión y tendiera acá. Bastaría con eso para que la exponencial también tienda a E elevado a E. Esta es una propiedad bien curiosa. Lo que aquí está ocurriendo es que cuando xn tiende a x raya, en los casos generales que hemos visto, f de xn tiende a f de x raya. Es como decir, si u sub n tiende a A, entonces coseno de u sub n tiende a coseno de A, que también ocurre. Pero esto de aquí tiene una lectura bien curiosa. ¿Qué es f de xn? Esto de acá es el límite esto de acá cuando tiende es porque estoy tomando un límite. El límite de f de xn, cuando n tiene infinito, escrito en la forma normal, formal, queda f de x raya. Pero f de x raya es lo mismo que f de... ¿Pero qué es x raya? X raya es el límite de xn cuando n tiende a infinito. El límite de xn... cuando n tiende a infinito. Miren el efecto curioso. El límite de la función es igual a la función del límite. Es como que los símbolos se intercambiaran. Eso ocurre con un grupo muy especial de funciones. Esas son las continuas. Las funciones continuas cumplen esta maravillosa y curiosa propiedad. El límite de f de x raya es como que la función sea tan bondadosa y le diga al límite, adelante, está en su casa. Y el límite ingresa y toma esto. Un ejemplo bien curioso. Cuando uno dice, ¿cuánto vale el límite de la raíz de x elevado a n menos 1 partido por x elevado a n? Y le dicen que x elevado a n tiende a 3. Eso es igual a el límite, metiendo el 3 acá adentro, a la raíz de 3 menos 1 partido por 3, o sea, la raíz de 2/3. Es como que cuando es continua autoriza a decirle, mire, tome el límite de la función, el límite de la función es la función del límite. Eso ocurre con las funciones continuas. Esto como motivación, por cosas que ustedes han visto. Ahora ya vamos a dar una definición. Conjunto de R en R, una función y x barra punto de A. La primera cosa que empieza a aparecer casi como una exigencia ineludible es que la función, para ser continua, al menos
tiene que partir por estar definida en su dominio, en algún punto del dominio. Diremos que para la sucesión XN, toda sucesión que camine por A, cuyos términos estén en dominio A y que tienda a X raya, eso debe implicar, o debe ser suficientes expresiones que vivan en el dominio de la función y que tiendan a X raya. Lo que debe ocurrir es que la sucesión de imágenes, estoy tomando esta, tiendan a la imagen en X raya. El ejemplo que sale ahí en el apunte, sale una cosa así, esto está abierto acá y definida acá. Esto de aquí es f de X raya. Esto de acá es un cierto h, un distinto valor. Por la sospecha que ustedes ya tienen. Esa función no es continua cuando eso ocurre, se dice que es discontinua. Claro, porque para toda sucesión tendría que ocurrir que f de xn tienda a f de x raya, o sea que ocurre esto, que cuando aquí está x raya, aquí está x raya, cuando yo me acerco, por ejemplo, por sucesiones que ataquen a x raya por la derecha, yo sé que las imágenes empiezan a aparecer a f de x raya, porque las imágenes son estas de acá. Pero si me acerco con sucesiones que se acerquen a x raya por la izquierda, el límite se me va a h. Y el límite cuando existe es único. Entonces, no existe ese límite, la función es discontinua. Una forma de explicarlo, y en el dibujo se nota al tiro, es cuando la idea de continuidad es cuando hay un salto, cuando pega un brinco la función, o cuando hay una asíntota, o algún otro tipo de discontinuidad, una indefinición. Algún otro tipo de indefinición, ahí la función es discontinua. En este caso, repito, la definición que hay que tomar bien y aprenderse bien es que una función diremos que es continua en un punto de su dominio, en un punto x raya, si para toda, este es importante el cuantificador, para toda sucesión en A que vive en el dominio y que tienda a x barra, entonces la sucesión de imágenes debe tender a f de x barra, o sea, a la imagen de x barra. Esas son las funciones continuas. Esta sucesión tiende a seno de u sub n, seno de esto, sub n, tiende a seno de A. Es continua. El seno es continuo, en realidad es continuo en todo punto. La exponencial es continua en todo punto de su dominio. El logaritmo es continuo en su dominio, etc. Depende del dominio en donde esté bien definida y si cumple con esta propiedad. Un alcance, ustedes van a leer el apunte, lo van a ver, yo voy a repetir muchas cosas, la mayoría que están en el apunte. Un alcance es toda sucesión X barra. Toda. No tentarse con el hecho de, por ejemplo, la sucesión parte entera. Por ejemplo, aquí en 2. F de X es parte entera de X. La sucesión parte entera está claramente, con lo que se está viendo, 1, 1, 2. Revisar que se cayó. Revisar que se cayó la reunión. No sé por qué. Voy a revisar. Ah, tú que se cae. No, la suya. La de ahora. No sé por qué. ¿Me escuchan? Creo que ¿No me escuchan? Creo que no. Eso estaba viendo. Me llegó como un mensaje que... Ay, Dios. No fue el computador. Se quedó como pegado al computador de acá. Eso es lo que entiendo. Pero bueno, parte de esto. A ver.
No fue tanto, fue como hace 2 minutos. Y también... Ah, ya. Definición de función continua. Sea una función de un dominio A, parte de los reales, en los reales, y X barra, un punto del dominio. Voy a repetir a juicio de que ya lo haya dicho, en fin. La primera cosa notable que tiene esta definición es que para que hablemos de funciones continuas, al menos tiene que estar definida en el punto de la tendencia. Tiene que existir su imagen, estar definida. Después veremos si es continua o no, pero al menos, porque si no está definida, como en los puntos en donde las funciones que ustedes conocen se levantan en una asíntota, dejemos de hablar, no puede ser continua. Entonces dice, sea f de A su conjunto R en R una función y X barra un punto del dominio. Diremos que f es una función continua en X barra, sí, esto es vital. Para toda sucesión, voy a leerlo coloquialmente, para toda sucesión que camine por el dominio, o sea, las sucesiones son números reales, que tienen que estar dentro del dominio, si no, no van a tener imagen. Para toda sucesión que camine con el dominio y que tienda a X barra o converja a X barra, entonces la sucesión de imágenes de esas sucesiones, la sucesión de imágenes, converge o tiende a f de X barra. Toda sucesión que converja a X barra, entonces la sucesión de imágenes tiende a f de X barra. Aquí hay una sutileza. Tiene que ser toda la que se me ocurra. Entonces uno dice, no es cierto que una función sea continua cuando yo encuentro una o dos que converjan a un determinado valor y que coincida con la imagen en el punto y estoy listo, continua. No es cierto. Funciones como esta, que están en el apunte. Cuando yo me acerco, esto no lo habíamos conversado, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, y esto no lo habíamos visto, profe. Sí, profe. Es que con estas fallas que tiene la parte computacional, estamos en rodaje, muchachos, disculpen los problemas, pero en fin. A veces no sé si me están escuchando, ¿no? De hecho, esto hablé no sé cuánto rato solo. Esta función del apunte está definida ahí. Y tiene un brinco acá, como muchas funciones. La función parte entera, ustedes conocen varias más. Cuando yo me acerco, por ejemplo, a X barra, por alguna sucesión por el lado derecho, las imágenes se empiezan a acercar a f de X barra por arriba. Y ese sería el límite. Pero cuando yo me acerco a X barra super más, por el lado derecho. Pero si me acerco por el lado izquierdo, cuando ataco a X barra con sucesiones que vengan por el lado izquierdo, los límites empiezan a aparecer a este H. Porque vienen las imágenes ahí, acá, acá. Y naturalmente f de X barra es distinto de H, y el límite cuando existe es único, así que no es cierto que se cumpla esto. Y es discontinua. Ustedes conocen esta función. Está de aquí, aquí, aquí. Por ejemplo, en el punto 2, la función es, ¿cómo se llama? Parte entera. Abierto aquí, abierto aquí, abierto aquí. 1, 2, 3. Esto es 1, esto es 2. Díganme, en la función parte entera, ¿la conocen, no? O la función escalón. Algunos le llaman parte entera, la función escalón. ¿Sí? ¿La vieron alguna vez? ¿La vieron en Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, profe. Acerquémonos por sucesiones que tiendan a 2 por el lado derecho de 2. Sucesiones que empiezan a acercarse como 2,1, 2,01, 2,001, pero siempre pelito más grande que 2. ¿A qué tiende la sucesión? ¿A qué tienden las imágenes? A 2. A 2. Y f de 2 es parte entera de 2 es igual a 2, maravilloso. Estamos listos. Porque la imagen es 2 y justo tiende a 2. Mire, se está cumpliendo. Ahora viene el pecado. Pero es para toda sucesión. Todas. ¿Qué pasa con las que van a atacar al 2 por la izquierda? ¿A qué tienden? ¿Cuál es el límite de estas que atacan por la izquierda? Es que nunca van a llegar a ser 2.
va a llegar a 1,9, 1,99, 1,9999, pero no 2. ¿A qué tienden esas? Uno. La imagen de esa a 2 menos. Tiende a 1. Saltan allá. No es continua. Ustedes me dirán, pero si estoy viendo que no es continua, sí, pero para usar la definición, quiero explicar lo que este es el mérito que tiene esta definición. Para toda función, la que se me ocurra, que tienda a X barra, y por supuesto que esté en dominio, tiene que ocurrir que la sucesión de imágenes tienda a f de X barra. Cuando eso ocurre, esa es continua. Naturalmente que estos teoremas son directos, llamémoslo así, o destructivos. Se usa generalmente la versión contrarrecíproca. Es que cuando no se cumple esto, entonces esto tampoco. Entonces es discontinuo. También se puede hacer, en otras palabras, para probar que una función no es continua en un punto, a pesar de que exista su imagen, basta con encontrar dos sucesiones que converjan a distintos valores y la sucesión es discontinua. Ejemplo. Estos ejemplos especiales. Sea f de x igual a la identidad si x camina por los racionales y es igual a la parábola cuadrática si x camina por los irracionales. Los irracionales, estos son los reales sin los racionales. 1. Probar que f es continua en 0 y en 1. Y voy a hacer un dibujito aquí. Cuando camina por los racionales, cuando x se mueve por los racionales, se mueve por puntos que todos están infinitamente densos en los reales. ¿Escucharon ustedes cuando vieron la axioma del supremo? Que Q es denso en R. En otras palabras, cualquiera que sea el par de racionales, siempre, por cercanos que estén, entre ellos hay infinitos racionales. Y también debe haber quedado de tarea o demostrado que los irracionales también son densos en R. Así que entre dos irracionales, no importa los cercanos que estén, hay infinitos irracionales. Entonces, si uno quisiera intentar graficar esta función para dar una idea, dice, cuando camino por los racionales, la función es la identidad. Así que es una especie de corrección infinita de puntitos. Y cuando camino por los irracionales, que también son densos en R, tiene forma parabólica y sería una cosa así. La parábola que ustedes conocen. Si quieren la dibujo más llena. Entonces dice, recuerden, son colecciones infinitas de puntos, pero tan pegados que pareciera que fuera una línea continua. Dice, probar que f es continuo en 0. Entonces, en x igual 0, ¿cuánto vale f de 0? 0. ¿No escucho? F en 0. ¿Cuánto 0. vale? Claro. Porque 0 es racional y como la imagen es la propia identidad, es racional. De hecho, si fuera irracional, pues el cuadrado debería ser lo mismo. Esto vale 0. Entonces tenemos sea, así dice uno, sea xn, una sucesión cualquiera, que tienda a 0.
Y naturalmente que camine por los reales. Racionales o irracionales, no importa, pero que tienda a cero. Entonces, por demostrar que ¿a cuánto tendría que tender, cualquiera que sea la sucesión que tienda a cero, a cuánto tendría que tender la sucesión de imágenes? Por demostrar que f de xn tiene razón, pero para ponerlo formalmente tendría que tender a f de 0, porque xn está tendiendo a 0, cualquiera que ya sea, 0. Y tal como dices tú, ¿y cuánto vale f de 0? 0. 0. Eso es lo que venía a demostrar. Veamos. ¿Cómo? ¿Cómo es f de xn? F de x es esto. Pero los xn a su vez son números que pertenecen al dominio. Así que todos tienen imagen. ¿Cómo sería f de xn? Sería ¿cuál es la imagen? ¿Cuánto vale f de xn si xn camina por los racionales? XN. Perfecto. Claro, porque es la identidad. Y si le ocurre a xn, por todas las sucesiones, si se le ocurre caminar por los irracionales, ¿cuál sería f de xn en ese caso? XN al cuadrado. Duda. Xn cuadrado. Y aquí viene el truquito. Entonces, módulo de f de xn, hacia el lado izquierdo se los regalo. ¿Cuánto vale el módulo de esto? Cualquiera que sea f de xn. Mayor o igual que cuánto. 0. F de 0. 0 sin duda, porque todo el módulo de cualquier real es mayor o igual que 0. 0. Y por acá es menor que el módulo de xn, porque f de xn, módulo, es este módulo y este módulo. Así que f de xn es menor que la suma de estos dos módulos. Por donde quiera que me vaya, uno le ayuda al otro. Sería módulo de xn más. ¿Y cuál sería el otro? XN cuadrado. A ver, esta niña dijo xn cuadrado. ¿Le pongo módulo? No, porque ya es positivo. Es redundante, ¿no es cierto? ¿Para qué le pongo? ¿Y quién se lo pone? Y ahora, nuestro amistoso sándwich. El sándwich de sucesiones. ¿A qué tiende esto? ¿A qué tiende xn cuando xn tiende a 0? A 0. ¿Y a qué tiende esto? 0 cuadrado de 0. O sea, todos tienden a 0. Así que el módulo de f de xn tiende a 0. ¿Qué era lo que queríamos probar? O sea que f de xn tiende a 0, que es f de 0, y se cumple a cabalidad la definición. No importa cuál hubiera sido la sucesión que toma. En x igual 1. En x igual 1, f de 1. ¿Cuánto vale, muchachos, f de 1 para tener el dato? 1. 1, porque 1 es racional y la imagen es 1. ¿No es cierto? F de 1, 1. Entonces, otra vez sea xn una sucesión cualquiera, no me diga cuál, que tiende a 1. Por demostrar que f de xn, ¿a cuánto tendría que tender para que satisfaga la continuidad? A F de 1. De 1. A F1. Eso es. ¿Y cuánto es f de 1? 1. Tendría que tender a 1, que es igual a f
1 que es igual a f en 1. La historia es la misma, muchachos. Tenía pensado comentarles algo, un paréntesis. No quiero molestar a nadie, pero como los lenguajes han cambiado, cuando yo me refiero a muchachos, no es a los varones, es a todos mis alumnos. A todos. Pero para no estar a cada rato muchachos y muchachas, en fin, entiéndase que ese plural está abarcando absolutamente a todos. Lo digo porque han cambiado los tiempos y le están metiendo una arroba ahora y una serie de cosas, o en vez de decir las o los, dicen les. Denme esa licencia. Y todos, bienvenidos. ¿Cómo se prueba la continuidad? A propósito, está bien claro, ¿eh? Que en 1 y en 0, claro que es continuo porque se juntan los racionales con los irracionales y lo mismo acá. Pero en ninguno de esos puntos se juntan. Así que la pregunta que seguramente viene, bueno, y demuestre que cuando usted se para en cualquier X barra, racional o irracional, ya no es continua. Claro, uno dirá, bueno, por el monito este, en X barra cuando es por la parabólica se va a ese límite, y cuando es por la identidad se va a este otro, que claramente son distintos, luego no es continuo. Perfecto. Esa es la idea intuitiva de. Bueno, en X1 uno tiene f de xn también es xn, si xn va por los racionales y xn cuadrado si xn va por los irracionales. Profe, ¿Sí? ¿por qué arriba cuando hizo la desigualdad tomó X barra, o sea, la sucesión y la sucesión al cuadrado, la suma? ¿Por qué no tomó solamente uno? ¿Aquí? Sí, ¿por qué tomó la suma y no? Porque bastaba tomar solamente una de las dos, ¿no? Sí, perfecto. Como es cualquier sucesión, yo no sé si pienso que está caminando por los racionales y sin embargo excluyo los irracionales y podría haber venido por ahí. Por decir algo. Que es irracional hubiese sido raíz de 5 al cuadrado, ya una cuota sería 5. En cambio, si lo excluyo, acá es solo 5. Tomando una precaución, perdón, aquí cometí un error. F de xn menos 1, eso es lo que vamos a acotar. F de xn menos 1 es x sub n menos 1 módulo cuando xn se va por los racionales y x sub n al cuadrado menos 1 el módulo, ahora sí que el módulo, cuando xn va por los irracionales. Aquí, muchachos, la técnica es exactamente la misma. Para acotar esto, me queda f de xn menos 1 menor o igual y mayor o igual. Por un lado, mayor o igual que 0, obviamente porque es un módulo. Y por el otro lado, la suma de estos dos. Sería xn menos 1 más xn cuadrado menos 1. Módulo. Y nuevamente por el sándwich, cuando xn tiende a 1, por el flanco izquierdo, este módulo tiende a 0. Y por el lado derecho, esto tiende a 0, y esto tiende a 1 al cuadrado, que es 1 menos 1, también 0. Y la suma de 0 es 0, así que esto queda completamente acotado. No quiero continuar más con este ejemplo.
lo voy a rematar ahí arriba, para decir que f de xn menos 1 en módulo, vamos a concluir de que f de xn menos 1 en módulo, eso es lo que tiende a 0, y por eso es que f de xn tiende a 1. Pero 1 era f de 1, así que cumplimos exactamente con nuestro compromiso. Es continuo en 0, es continuo en 1. Ahora viene la pregunta del millón. Probar que f no es continua en x barra perteneciente, por ejemplo, a los racionales. A ver si me ayudan ustedes a leer eso. Probar ahora que f no es continua en cualquier racional perteneciente a ¿cuál? ¿Cómo lo leen eso? Los racionales sin el 1 y el 0. Que no sean el 1 y el 0 ya lo vimos. ¿No? En otras palabras, en el monito que teníamos, no, ahora yo creo que en cualquier x barra como este, pruebe que la función no es continua. Se hace trampa. Tantas trampas que ustedes han visto hacer en introducción al cálculo o en álgebra. Aquí de alguna manera siguen las trampas, pero no se acostumbran. Vamos a escoger una sucesión que tienda a x barra, pero que camine por los irracionales. Y uno dice, pero ¿cómo es posible escoger una sucesión de términos irracionales y que tienda a x barra que es racional? Se puede. Tendría que ser igual a x barra más, y aquí le voy a agregar un sumando irracional que se extinga y que al final xn tienda a x barra me cumpla con esto. Más, a ver, yo voy a poner uno, ustedes el que quieran. ¿A qué tiende esta sucesión? xn es x barra más raíz de 5 partido por n. Ahí está la componente que depende de n. ¿A qué tiende el primer sumando? Cuando n tiende a x barra. ¿Y a qué tiende este? 0. Excelente. ¿Ves que tiende a x barra? Pero la gracia es que xn pertenece a los irracionales. Es una sucesión que camina por los irracionales. ¿Están de acuerdo? Sí, porque estos son números irracionales. Más allá de que su límite sea un racional. Y ahora calculamos esto. Y aquí le damos el golpe final. Aquí nos vamos a dar cuenta que f de x barra no tiende a f de x, que debería ser. A propósito, ¿cuánto es f de x? ¿Cuánto debería ser f de x? X barra al cuadrado. No lo dijo. F de x. X barra. Claro. X barra. Porque x dice, no puse, no. Continúa en eso.
racional sin el 0 y el 1, pero es racional. Y si es racional, f de x barra es igual a x barra porque es racional. Entonces deberíamos probar que la sucesión está escogida, es tal que la sucesión de imágenes tiende a la imagen de x barra, que sé que tiene que ser x barra. Y aquí nos vamos a llevar la sorpresa, que no va a ser x barra. Porque, ¿cuánto sería f de xn? xn al cuadrado. Claro, xn, ¿sí? Al cuadrado, pero ¿cuánto es xn? O sea, me entiendo que lo que me estás diciendo es que se va a ir por los cuadráticos. Porque x es un irracional. Así lo hemos escogido, xn es un irracional. Así que sus imágenes son los cuadrados. Así que sería x barra más raíz de 5 partido por n. ¿Qué más? ¿No escuchó? El cuadrado, ¿no? ¿Al cuadrado? Eso es, sin miedo. Sin miedo, equivóquense si quieren, por supuesto, pues. Digo, f de xn, como xn es irracional, tiene imágenes de tipo cuadrado. Así que son como f de xn, es x barra más raíz de 5 activo por n, es esto al cuadrado. Y díganme a qué tiende esto. Aquí pueden hacerlo. Claro, aquí pueden hacerlo rápido porque es llegar y calcularlo al tiro, sin mayor trámite. Aquí tiende X barra al cuadrado. excelente. Claro, porque esto igual se va a hacer, si quieren desarrollar el cuadrado, etcétera, no tiene sentido. Si lo de adentro está tendiendo a X barra, y en total, porque el límite del producto es el producto de los límites, y un cuadrado es este por este mismo, tiende a X barra al cuadrado. Y yo esperaba que esto fuese igual a ¿quién? A f de x barra. ¿Y cuánto es f de x barra? Lamentablemente distinto. F de x, n es x barra al cuadrado, y nuestra aspiración es que hubiese sido x barra porque es la imagen de f de x barra. Pero no lo es, a no ser. Hay una posibilidad de que esta ecuación, de que el cuadrado sea igual a x, ¿para qué valores de los reales se cumple? Para 0 y 1. 0 y 1. Para 0 y 1. Pero lo echamos para afuera hace rato. Entonces, cuando no es ni 0 ni 1, esto es imposible. La función es discontinua. Tengo perfectamente claro que esto no es trivial, si ustedes lo están viendo por primera vez, pero a la medida que se metan, después que lo estudien, en fin, la esperanza es que al menos aquí se haya entendido. Vamos a dar un compendio, muchachos, de cuando la función camine por los irracionales, ahí no tengo ni siquiera que sacarle el 0 y el 1 porque no son irracionales. Vean en el apunte la insinuación de cómo se resuelve o cómo está resuelto. Nos faltó eso. Lo que vimos acá es cuando camine por los racionales que no sean el 0 y 1 y es continuo. Y también, que es el mismo dibujo cuando camine por los irracionales que no sean el 0 y el 1, bueno, que no sean irracionales, o sea, que sean solo irracionales, también es discontinuo. La parábola y la identidad no se cortan en cualquier irracional. Y en consecuencia se produce esa discontinuidad. Ejemplos. Algunas veces, muchachos,
He copiado exactamente el mismo listado del temario que viene. Ya que sea rápido de la mañana, sobre todo con esa introducción que tuvimos. Dándoles algunas explicaciones. La función constante, por supuesto que es continua en todo R. ¿Qué más continuo que una raya continua en todo R? La identidad, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, continua en todo R. La función seno es continua en todo R. Este ejemplo podríamos tomar. La función coseno también es continua en todo R. La función exponencial, otro ejemplo que continua, y la función logaritmo. La mayoría de estas ustedes ya lo han visto como en términos de sucesión. Por ejemplo, f de x igual seno de x. Y uno dice, sea xn, entienda x raya. Entonces, por demostrar que seno de xn tiende a seno de x raya. En otras palabras, ahora el truco habitual de esto, hay que tener cierta muñeca para hacer este tipo de cosas, pero en fin, uno dice, a ver, voy a formar seno de xn menos seno de x barra. Igual, todavía no lo voy a acotar. Obviamente que siempre que uno parte con un módulo para acá, es mayor o igual que cero. Para el lado de acá, queda no puedo pedirles que ustedes se acuerden de estas fórmulas horribles, trigonométricas, pero aquí es donde se usan, se usa bastante. El seno, no estoy hablando de seno de alfa menos beta, que seno de alfa, coseno beta, menos seno beta, coseno, no. Estoy hablando de diferencia de seno. Esto es 2 coseno de alfa más beta medios por seno de alfa menos beta medio. ¿Cómo recuerdo? Y en consecuencia este sería 2 coseno de xn más x barra medios por seno de xn menos x barra medios. Módulo. Menor o igual que. Como este módulo es módulo, queda 2. ¿Por cuánto podrían acotar coseno de xn más x barra medio? ¿Por cuánto pueden acotar cualquier coseno, el módulo de cualquier coseno? Denme una cota. 1. Uno. ¿Cierto? 1. Acuérdense, las ondas sinusoidales, el coseno, el seno, siempre están entre 1 y menos 1. Siempre, nunca son más grandes que 1 ni más chicos que menos 1. Están entre menos 1 y... En consecuencia, me voy a saltar un paso, esto sería así, así, así y así. ¿Por qué? Porque este trío, el módulo del producto es el producto de los módulos. Mira, todas las cosas que estamos recogiendo de introducción al campo. Y en consecuencia, esto lo puedo acotar en 2 por 1 por seno de xn menos x barra medios. Menor o igual que 2 por. Jóvenes, el seno del ángulo, en el círculo trigonométrico. Yo sé que ustedes saben esto, pero para ayudarlos un poco. ¿Se acuerdan que el seno es eso? En el círculo trigonométrico. Este es el ángulo X, ese es el seno de X. ¿Están de acuerdo? En el círculo unitario, el radio vale 1. Bueno, y todos saben que la cuerda siempre es menor que el arco. Así que seno de X siempre es menor o igual que X. Para X
positivo, o un módulo así. ¿Están de acuerdo? En realidad, cuando es completo, la cuerda completa es menor que el arco completo, y las mitades, la semicuerda y el semiarco se comportan igual. ¿Sí o no? Ahora, me dirán, ¿pero cuál arco? Este arco. Es que este arco es lo mismo que el ángulo en radianes. A lo mejor les trae malos recuerdos también, en fin. Así que, ¿cuál sería la última cota que podríamos poner aquí? 2 por el seno de ese ángulo es menor que el módulo de x, el ángulo nomás. Xn menos x raya medios, que se simplifican y queda igual a módulo de xn menos x raya módulo, por fin. ¿Y a qué tiende eso? ¿Se acuerdan de las sucesiones nulas? Claro, porque la sucesión xn está tendiendo a x, y justo le estoy restando x. Esto tiende a 0. Miren de qué partimos. Esto es mayor o igual que 0, y por otro lado tiende a 0. En consecuencia, 0 de xn también tiende a 0, digamos así, también tiende entonces al seno de x barra. Todo este trabajo para decir, bueno, ya lo habían visto alguna vez. La función seno es continua. ¿En dónde? En donde se pare. La función seno es así de continua. Siempre es continua. La otra. E elevado a, bueno, otra vez, xn tiende a x barra. E elevado a xn menos e elevado a x barra. Lo hacemos así. Igual e elevado a x barra, factor de e elevado a xn menos x barra, menos 1. Partamos. Xn tiende a x barra, la exponencial. Estoy viendo la continuidad de esta ahora. Escribo que tendré que demostrar que e elevado a xn, tendré que probar que e elevado a xn tiene que tender a e elevado a x barra. Fórmula del módulo de la diferencia. Saco e elevado a x barra factor común. Y aquí me queda e elevado a x barra afuera. Y adentro me queda e elevado a xn menos x barra menos 1. ¿Siguen eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Profe, ¿es producto entre ambos? ¿Perdón? ¿Es producto entre ambos? El producto, sí. Ya. Que hay dos rayitas aquí de los módulos. Si lo vuelvo a meter, queda e elevado a xn menos x barra más x barra que otra vez e elevado a xn. Menos 1. Y listo, muchachos. Y esto tiende a 0. Porque esto es constante y xn menos x barra es sucesión nula. Esta, como xn tiende a x barra, esa tiende a 0. Y la exponencial, ya sabemos que tiende a e elevado a 0, que es 1 menos 1, 0. Esto tiende a 0. Por hacerlo bien rápido, bien coloquial, para que entiendan por qué estas funciones son continuas. Se puede demostrar en cualquiera, en el coseno, en el logaritmo, en fin. Muchachos, ¿por qué me interesa esto? Porque estas funciones que están aquí van a constituir, llamémoslo exageradamente, como un regalito. Ya son continuas. Nunca más tendré que demostrar que son continuas, las puedo usar, ingresan a nuestra base de datos. Donde quiera que encuentre un problema ahora, yo ya sé ya que la exponencial, las trigonométricas seno, coseno, la identidad y el logaritmo son continuas en su dominio. Teorema, muchachos. De alguna manera tenemos que movernos. De continuos. Suprimimos unos títulos como álgebra de funciones continuas, etc. Lo voy a dejar enunciado
y descansamos unos 5 minutitos. Sean F de A, un conjunto de R en R, y G de B, conjunto de R en R. Funciones continuas. En X barra, una primera precisión. Para que yo pueda sumar, restar, dividir, multiplicar o ponderar estas funciones, solo puedo hacerlo en el dominio común. No tiene sentido que una función ande por aquí y la otra por acá. ¿Qué saco por sumarla si no me va a dar una suma en donde las dos participen? Entonces, X perteneciente a A inter B. Para que no les llame la atención ese tipo de precisiones que se dan. El dominio de F es A, el dominio de G es B, y voy a tomar un X, o en cualquier X, común, en el dominio común. Entonces, F más G, F menos G, lambda por F, lambda negro. Es una ponderación. F por G y F dividido por G. Aquí hay que tomar una precisión, ¿no? Son continuas en X barra. Aquí una precisión con G barra distinto de cero. Cuando una función es cociente de dos funciones, hay que tomar la precaución de que el denominador no se anule porque no tiene indefinido. O basta con decir con X barra perteneciente al dominio de F partido por G. Y el dominio de F partido por G son todos los reales menos los ceros de G, donde la función denominador se anule. Muchachos, la demostración de esto es casi inmediata. Vamos a hacer la pausa, pero ya es otra gran ayuda, porque nos está diciendo que si dos funciones son continuas, entonces la suma, la resta, la ponderación, el producto y el cociente también son continuos. Pucha, qué bueno. O sea, cuando seno es continuo y coseno es continuo, que ya sabemos que lo son, entonces me está diciendo que la tangente es continua donde corresponde. Claro, pues, no tiene que demostrarlo, si este teorema lo ampara. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor, Muy bien. Tengo ¿una una duda. pregunta? Dígame, sí. Es que al final donde dice, donde escribe esa flechita, dice con G de X barra diferente de 0, ¿qué sigue después? O con X barra perteneciente al dominio de F partido por G. Ah, ya, muchas gracias. El dominio prohíbe que el denominador se le anule, por decir algo. Bueno, con esto, con este teorema, vamos a dar un par de ejemplos de demostración. Ya la cosa mejora bastante. Enseguida vamos a ver el teorema más fuerte, que es el de la composición de funciones. Juntémonos a tiro. Juntémonos a 20 para las 10 para tratar de darle algún remate más. Dime nomás. Entonces, si, no sé, en un control o en algún ejercicio nos pidieran demostrar que una función es continua, ¿podríamos formar esa función a partir de una suma o producto o cociente de funciones que ya sabemos que son continuas para demostrar la continuidad de esta función nueva? Exactamente, es exactamente lo que hay que hacer. Gracias. Sobre todo en las más peludas, que son las que son composición de funciones.
Bueno, tú tienes la culpa porque tú preguntaste. X elevado a X se puede poner como... ¿No ves nada? X elevado a X, es cierto que es logaritmo, es elevado al logaritmo de X elevado a X. Y esto es lo mismo, o exponencial mejor. Ustedes usan exponencial de logaritmo de X elevado a X. Pero el X lo bota el logaritmo y queda la exponencial de X por el logaritmo de X. Eso es X elevado a X. Lo alcanzan a ver. El teorema que sigue de este es que si una función f es continua en X barra y g, la que viene por sobre ella, es continua en f de X barra, entonces la compuesta g o f es continua en X barra. Cuento corto. La composición de funciones continuas es continua. ¿X es continua? Sí, Logaritmo, lo que dice este chico recién, logaritmo de X es continuo. en X positivo. No, pero por supuesto, en puntos adecuados. X es continuo, logaritmo es continuo. El producto es continuo. Sí, Sí. Y la composición de la exponencial con otra función, esto es lo mismo que una es f y la otra es la exponencial. Estoy hablando de la exponencial de f, esta es la composición. ¿Y la composición de continuos es continua? Sí. Esto es continuo, es decir, esa función tan rara es continua. Y así, para que le digo, no. Esto lo vamos a repetir como ejemplo, en fin. Pero viene a confirmar lo que acaba de preguntar este chico. Efectivamente, para demostrar la continuidad de funciones más poderosas, más grandes, a veces más difíciles o más molestas, uno se apoya por pedazos en las otras que ya conoce que son continuas. Y en este teorema. 5 minutos, jóvenes. Descansen un cafecito. Yo no voy a tocar nada porque se nos vuelve a caer esta lección, en fin. Muy bien. Siento que es numeroso.
Continuamos, muchachos. ¿Aló, estamos? Sí, profe. Profe, démosle. Qué bueno, ya. Por ejemplo, esta. ¿Por qué? Estas son re fáciles, ¿ah? Y cuidado que a veces se preguntan. Demuestre tal cosa, aunque haya sido vista en clase para que ustedes la reproduzcan. ¿Por qué cuando ambas funciones son continuas, la función suma en el punto adecuado es continua? Entonces uno dice, sea x barra en A inter B. Es decir, y A inter B, que es igual al dominio de F más G. Para X sub N convergente a X barra, por demostrar que F más G, la función suma, tomando a xn, tiene que producir cuál es el efecto para que esta nueva función invento sea continua. Que su imagen, F más G, de X barra. O sea que la sucesión de imágenes por la suma sea igual a la imagen por la suma en X barra. Y estos jóvenes, menos mal, que es casi inmediato. Ayúdenme. F más G de xn igual. Esto es álgebra de funciones. Cuando uno dice, tengo dos funciones que están tomando al mismo elemento, ¿cómo reescribo esto? ¿Cómo escribo F más G de xn? ¿Cómo se escribe eso? F de xn más G de x. Distribuyendo. Eso es, perfecto. Las dos están tomando xn. Esto es una forma simbólica de escribirlo. Pero esto significa F de xn más G de xn. ¿Están de acuerdo? Y esto tiende a algo espectacular. ¿A qué tiende F de xn? F de X. X barra. Eso fue X barra. Porque es continuo. Eso es. ¿Y a qué tiende G de xn? A G de X barra porque es continuo. Porque también es continuo. Esto no se escribe así, pero yo lo hago para entenderlo mejor. F de X barra es esta la que se viene aquí. Más G de X barra es la otra, la que se viene aquí. Pero no he cometido una infracción. ¿Y quién me dice que si esta convierte a F de X barra y esta convierte a G de X barra, el límite de la suma, cuando ambas convergen, ¿es la suma de los límites? Sí. Hace un semestre que ya lo vieron. ¿Se acuerdan? Cuando yo traslado todo esto al ámbito de las sucesiones no, aquí arranco yo. Mis reglas son estas. Y el límite de la suma es la suma de los límites. Igual, pero ¿cómo reescribirían nuevamente ustedes esto? Dice, miren, F está tomando X barra, más G también lo está tomando. Díganlo en forma más práctica. La función suma de F más G. Eso, muchachos, y hemos llegado. Así cortito. ¿Cómo será cuando x, n tiende a X barra? F sobre G de xn. Nuestra esperanza es que tienda a F sobre G de X barra. Y es la misma. Vamos a tomar sin la precaución de que G de X barra, G de X barra, sabemos que es distinto de cero para que no forme el ruido. Una vez más, F partido por G, actuando sobre xn, es una forma de escribirlo. Pero lo que me están diciendo es que esto es F tomó a xn, G tomó a xn, y formaron el cociente. ¿Y a qué tiende eso ahora? Ustedes verán, yo sé lo que tiende cada una del numerador y denominador,
porque son continuas y bla, bla, bla. Pero ¿sabían que el límite del cociente es el cociente de los límites? Sí, es en el territorio de las sucesiones. Así que esto tiende a f de x, esta es la que tiende a f de x, y esta tiende a g de x. Que desde luego se escribe nuevamente como f sobre g, ambas sobre x barra. Vean de qué partimos, vean a qué llegamos cuando x tiende a x barra. Es la exacta definición de continuidad. Qué bueno. Cuando tengo dos funciones continuas, suele leerse por ahí bien definidas. O sea, que tengan intersección, que tengan dominio común. Entonces, en cualquier x barra, entonces, la suma es continua, la diferencia es continua, la ponderación por un lambda de la función seno de x es continua, 8 veces seno de x, ese es lambda, también es continuo. El producto y el cociente, hemos hecho dos veces. Ya, bueno, veamos ahora uno de los más competentes. No he querido borrar las funciones continuas, pero ya está bueno. Esto que vamos a ver ahora es más que una demostración, es casi una precisión. El teorema de la composición de las continuas es uno de los más usados, de los más útiles. Porque a uno le dicen que seno de x es continuo. Y seno de el logaritmo de x será continuo. Eso es una función horrible, pero será continua en R+, por supuesto. Sí. Porque seno del logaritmo de x es la composición de la función seno con la función logaritmo. Y ambas son continuas. Y la composición de continuas es continua. Ese será el alcance. O alguien dirá, seno de x cuadrado. ¿Será continuo? Sí, porque la parábola es continua, seno es continuo y el enganche es continuo. Eso es lo que dice este teorema. Un alcance. Esto es A, esto es B, para más allá estará R. En todo X de A, F genera sus imágenes. F de X en B. Y con cuidado, los XM en A, en el dominio de A, persiguen a este X barra, persiguen a este X barra, dentro del dominio de la función, porque la función F es continua en X barra.
y salen sus imágenes por la composición a juntarse en B. La función G, que actúa de B en R, toma de su dominio las visitas que le llegan. O sea, el dominio de la función G son los X en A cuyos f de X están en B. Eso de aquí. O sea, en otras palabras, muchachos, esto yo sé que lo recuerdan, pero para precisarlo, la función G trabaja sobre la imagen producida en B por F. El X barra viene para acá y se sitúa aquí, perdón, f de X barra. Y los XN, los f de XN, también viven en las imágenes que son parte de B. Lo que ustedes van a leer en el teorema, yo lo voy a hacer coloquialmente nada más, es que como si XN tiende a X barra, sabemos que f de XN ¿entienden, muchachos? Si XN tiende a X barra. F de X barra. Excelente. ¿Y por qué? Siempre les van a preguntar por qué, aunque sea activos. ¿Por qué f es continuo? ¿Por qué f es continuo en X barra? Ahí dice. Ya los tengo al frente. Ya tengo el f de X barra en el dominio de G, lo van a tomar. Y tengo todos los f de XN cuyos XN persiguen a X, los f de XN persiguen a f de X. Aquí lo dice. Y viene la función C, la función G, perdonen lo coloquial, dice llevaron visitas. Hay que atenderlas. Como están en mi dominio, las atrapo y las proceso. Y digo, G de este que llegó, de f de XN, ustedes se habrán dado cuenta que esto es G compuesto con f de XN, tiende a G compuesto con F perdón. Si F de XN tiende a F de X barra y G trabaja sobre ello, G de F de XN tiende a G de F de X barra. Y otra vez, ¿y por qué? Porque G es continua sobre los elementos que están en su dominio. La función G que viene después de la F, atrapa lo que le dejó F, los traslada a R en forma continua, son elementos continuos. Así que G de F de XN, que es lo mismo que G o F de XN, se transforma en G de F de X barra, que es igual a G compuesto con F de X barra. Eso es exactamente lo que queríamos demostrar. No lo noté acá, sino que tendríamos que haber dicho sea XN una sucesión cualquiera perteneciente al dominio común. Tal que XN tiende a X barra. Por demostrar que, eso me faltó decirlo al principio, G o F de XN, esta es la que está tendiendo a X barra, se va a G o F de X barra, que es la conclusión final. Los dos teoremas. No quiero borrarlo. Vale. Los dos teoremas que acabamos de ver, el del álgebra de las continuas y el de la nos permiten. No nos fue tan mal después de todo, quedó pendiente algo, pero en fin. Decir que uno
Miren, muchachos, yo sé que estoy abusando un poco de la buena vista de ustedes. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Qué tipo de función es esta? Polinomio. Polinomio. ¿Eso dijiste? ¿Polinomio? Sí. Bueno. ¿Cómo es a su cero? La función constante a su cero. Continuo. ¿Cómo es la identidad? Continuo. Continua. Continuo. ¿Cómo es la constante a su 1 por la identidad? La constante continua y la identidad continua, producto continuo. ¿Cómo es a su 2? Constante, continua. ¿Cómo es x cuadrado? Continua. Continua porque es la multiplicación de dos identidades. Exacto. ¿Y cómo es? A elevado a n, constante continua. X elevado a n, lo que acaba de decir este chico, es el producto de n veces de la misma función identidad. O algunas veces de la cuadrática o lo que sea. Y no saben ustedes, ya lo saben, de que la suma de continuos es continua. Este más este más este más este son todos continuos. La suma es continua. Jóvenes, los polinomios son todos continuos. En R. Los polinomios son todos continuos en R. Para dibujar un polinomio, en forma coloquial, para dibujar un polinomio de cualquier grado, jamás van a necesitar levantar la tiza del pizarrón o el lápiz del cuaderno. ¿Cómo son las funciones racionales? Cociente de polinomios. ¿Cómo es el polinomio de arriba? Continuo. ¿Cómo es el polinomio de abajo? Continuo. ¿Cómo es el cociente de continuo? Continuo. Así que es continuo en X barra perteneciente al dominio de F. Ahí nos ponemos a resguardo, no vaya a hacer cosas que se meta un cero en el denominador y romperla, que sea del dominio. Y los que vienen, muchachos, sí, este es continuo, porque ¿cómo se puede escribir la A elevado a X? Cualquier A mayor que el positivo, salvo 1. Esto es lo mismo que la exponencial, ¿sí? De X, logaritmo de A, así. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. X, identidad continua, logaritmo de A, constante, continua, producto, la ponderado continuo. Y la composición de continuos es continua. Esa función es continua. ¿Por qué esta es continua? Porque se puede poner como la exponencial de X, logaritmo de X. O sea, logaritmo de X elevado a X, lo voto como producto. Identidad continua, logaritmo continuo, producto continuo. Composición continua, este es continuo. Un efecto curioso. En cero, incluso en cero engancha una cosa así. Es una función así que tiene un mínimo que ustedes lo van a encontrar después. Un poquito más adelante juntos lo vamos a encontrar. Bueno, y la tangente, ¿qué es? Seno de X partido por coseno de X. Claro que es muy continuo. ¿Pero dónde? Seno es continuo en todo R. Coseno es continuo en todo R. Pero peligrosamente el coseno se anula en muchísimos puntos. Entonces, el continuo en X barra distinto de 2K pi más menos pi medios. El coseno que se anula siempre aquí y aquí. Entonces la tangente en todos estos puntos, excluidos estos, es continua. Acuérdense que la tangente en menos pi medio, es una colorita así. Aquí, y después así, y después así. Todos estos intervalos, entre un número impar de ese pi medio, es continua. Y así se nos viene encima una enormidad de funciones continuas que las podemos manejar porque ya son de nuestra base de datos. Ya las podemos usar. No alcancé, aquí me dijo, no alcancé lamentablemente por la interrupción a verle la transferencia que hay con la definición epsilon delta, que la voy a ver el lunes. Comenzando la definición epsilon delta de cómo se ve la continuidad
a través de un límite, que en el fondo es un límite. Dime, ¿me estaba preguntando? Sí, en el caso de la a elevado a x, la función es continua si a es positivo, ¿cierto? A positivo, claro. A positivo y distinto. A positivo y cualquiera, incluso si A igual 1, a pesar de que si A igual 1 no tiene gracia. Si A igual 1, ¿cuánto es? 1. 1. Y la línea, la constante 1, claro que es continua también. Claro, es para A positivo. A positivo. Ah, Claro. gracias, profe. A ver, ¿se ha entendido? ¿Me han escuchado razonablemente bien? Sí. Sí, profe. Sí, súper bien. Sí, todo bien, Sí, profe. profe. Sí, profe. Qué bueno, porque yo a ustedes los escucho espectacular. Veamos cuando en una semana más, salvo la próxima, ya tengamos incluso presenciales y personas online. Ya, muchachos, nos vemos el lunes. Chao, profe. Chao, nos profe. vemos. Bien, gracias. profe, muchas Profe, que le vaya gracias. bien. Sí, Para que esté bien. Chao, Sí, profe, un gusto. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chao.
Sí, la había abierto, tengo que estar en la reunión yo. Sí. Pero para... Sí, hay que ver así. Yo trabajo en la discusión de la universidad y pues voy a hacer esto. Entonces hay que advertirles que este link no va a hacerse lo mismo en otra oportunidad. No. Estamos ajustando. Sí. Voy a hacer que y voy a grabar el tiro.